Bienvenidos a la Taguara de Darwin, el podcast hecho por los miembros de la web. Este es un espacio donde los shots se llenan con conocimiento. Yo soy José Santana. Y yo soy Khalil Mullah. El día de hoy les traemos un capítulo muy especial porque hemos llegado a la mitad de nuestra primera temporada. Y por ello, nuestra compañera Victoria tuvo la oportunidad de entrevistar a alguien muy conocido, ¿no es así, Cal? En esta ocasión, como les comenta Joseph, la persona de la que trajimos a nuestra Taguara para hablar es alguien muy interesante, es un biólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela hace ya bastante tiempito, que realizó doctorado en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Princeton. Además, ha trabajado como investigador titular en el Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, llamado IVIC, de manera corta. Y también es el cofundador y actual presidente de la organización Provita. Además, trabaja como el presidente de la Comisión para la Supervivencia de las Especies, mejor conocido por sus siglas en inglés como UICN. Bueno, y sin más nada que agregar, los dejamos con la entrevista. Espero que la disfruten tanto como nosotros. Bienvenido a la Taguara de Darwin, profesor Jean-Paul Rodríguez. Para nosotros es un súper placer tenerlo acá. Y bueno, para presentarlo, ¿quién más que usted? Entonces nos gustaría que nos contara para empezar un poco sobre usted, sus motivaciones acerca de por qué estudiar la carrera de biología y sus grandes expectativas para poder comenzar en esta entrevista amena de la Taguara de Darwin. Bienvenido. Muchísimas gracias, Victoria, José. Un placer estar con ustedes. Bueno, yo tuve la gran suerte de tener una familia que le gustaba mucho la naturaleza y desde que yo era muy pequeño, desde que podía caminar prácticamente, íbamos a acampar y a pescar aquí en la costa de Vargas, cerca del pueblo de La Sabana, y ahí pasé todos los fines de semana y todas las vacaciones, tipo Semana Santa, carnavales, hasta que mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Pero desde los 5, los 6 hasta los 11, nuestros fines de semana todos eran acampando en la costa. Además de aquí, de Costa de Vargas, también fuimos mucho a Falcón, a Paraguaná especialmente, porque mi familia vivía la hermana de mi papá, mi tía, vivía con su familia en Amuay. Entonces, bueno, íbamos frecuentemente para allá. Y bueno, acampábamos mi mamá, mi hermana, mi papá y yo, los 4 más otros invitados que siempre había. Así que desde muy pequeñito estuve muy cerca de la naturaleza y al principio, cuando yo empecé a pensar que iba a estudiar, realmente fue la combinación de esa experiencia propia con los documentales de Jacques Cousteau del mar, que los veía todo el tiempo con mucho interés y me parecía fascinante lo que ellos hacían en el calipso. Así que decidí que iba a estudiar biología marina y antes de empezar la universidad, pregunté mucho a gente, a biólogos y a otros qué les parecía, dónde debía estudiar, cuál era la mejor forma de hacerlo y todo esto. Y todos me aconsejaron que no estudiara biología marina desde el principio, que fuera a la escuela de biología en la Central o en la Simón Bolívar. Yo fui a la Central. Y que luego de posgrado o más adelante escogiera una especialidad o algo por el estilo. Total que al cabo, eso fue en el año 85, que yo empecé en el 85. Para el año 87 fundamos Provita, yo tenía 19 años y ya se acabó mi pasión, ya pasó a ser no por el mar, sino por toda la biodiversidad y me dediqué a eso. Sigo teniendo el mar como mi corazoncito, pero no, profesionalmente nunca he ejercido ninguna actividad marina, excepto un poco de trabajo que he hecho con pesquería. Así que bueno, el origen fue así, de experiencia personal y oportunidades que surgieron. Qué chévere que nos cuentes esto porque creo que nos pasa a muchísimos biólogos que desde pequeño tenemos como esa semillita del amor por la naturaleza. En mi caso me crié viendo los documentales de Jeff Cohen, aunque él como tal
y todo lo que rodea Animal Planet, Nat Geo, y desde muy chiquita mi pasión por los animales ha sido tal cual de que yo siempre quise o ser o bióloga o veterinaria. Y bueno, ya estoy pronta a ser bióloga y hablando de experiencias, cuéntame a todos aquí en La Taguara, ¿cómo ha sido la experiencia de hacer ciencia aquí en Venezuela? Sí, bueno, nosotros desde que empezamos a trabajar eh, siempre hicimos un esfuerzo por buscar recursos lo más ampliamente posible. Y creo que la realidad del trabajo de conservación y de ciencia realmente en el mundo, hoy en día, déjame empezar por otro punto. Creo que históricamente en Venezuela teníamos la experiencia, la práctica, la gente en la UCB cuando yo estudié y después con el IBIC, donde empecé a trabajar unos años después. Es como experiencia de que la financiación para la investigación venía del gobierno, que el gobierno otorgaba los proyectos a través del FONACYT o el CONICYT o las diferentes instituciones de financiación de la ciencia. Pero nosotros siempre teníamos el ojo puesto un poco más allá. Nuestros primeros patrocinantes en Venezuela fueron la Sociedad Zoológica de Nueva York, que tenían un representante aquí en Caracas. Así que siempre teníamos esa búsqueda hacia fondos internacionales. Y yo creo que toda mi carrera ha estado caracterizada por eso, por una visión oportunista puede ser, pero también reconociendo las diferentes oportunidades. Y realmente, si uno mantiene esa actitud y ese esfuerzo, se consigue financiación. Nosotros nunca hemos tenido años mejores que otros, pero en los 30 y pico años que tengo ejerciendo, siempre ha habido alguien donde acudir, siempre ha habido alguien donde solicitar. En una época cuando teníamos la ley, la LOCTI, la Ley Orgánica para Ciencia, Tecnología e Innovación, aquí en Venezuela, había muy buenas oportunidades de financiación local con empresas petroleras y con otras empresas, pero eso duró muy poquito tiempo. Y los fondos del FONACYT eran útiles y efectivos, pero eran proyectos individuales para investigadores o algunos de grupos. Eran muy variables, pero en todo caso eso permitía financiar la ciencia. Hoy en día hay que acudir necesariamente a fondos internacionales y hay muchas oportunidades, desde gente que hace donaciones pequeñas de equivalentes a cientos de dólares o pocos miles, hasta gente que hace donaciones muy grandes. El gobierno venezolano, por ejemplo, tiene acceso a los fondos del Banco Mundial en las decenas de millones de dólares al año que pueden solicitar. Y es cuestión de buscar. Yo siempre digo, yo enseño un curso en el IBIC de captación de fondos, de preparación de proyectos para búsqueda de fondos internacionales. Y creo que mis estudiantes en las 10 o 12 veces que lo he dictado, entre todos han recaudado como 150,000 o 200,000 dólares en total, cuando uno combina todos sus proyectos. Y siempre les digo que por cada 10 propuestas que uno envía, una o dos, o si acaso tres, son financiadas. Así que lo más importante de todo es mantenerse al pie del cañón, pensar un poco cómo mejor presentar sus ideas, cómo empaquetarlas para que los donantes se interesen. Y es un ejercicio que balancea lo que buscan los financistas y lo que busca el científico. Y no siempre es exactamente lo mismo, y es cuestión de mantener la perspectiva de cómo venderse pues, en ese mercado muy competitivo de financiamiento internacional. Como dice mi mamá, siempre tocar la puerta no es entrar. Y creo que siempre es importante, como usted dice, tratar de hacer las cosas lo más interesante posible para poder conseguir fondos. Y qué bonito que a pesar de todas las circunstancias se siga haciendo ciencia de calidad en nuestro país. Y creo que son cosas que hay que siempre rescatar. Bueno, continuando un poco. Es un reto, innegablemente es un reto, y la productividad científica en Venezuela ha disminuido en los últimos años, ha ido decayendo desde los años 90, pero sigue habiendo, y tengo una colega en el IBI que ella justamente en estos días estaba diciendo que lo que tenemos que hacer en lugar de, o sea, quizás el enfoque que es más productivo para nosotros que estamos aquí, en lugar de hablar de cómo ha decaído, más bien enfocarnos en todo lo que se está haciendo. Y que a pesar de los retos, hay grupos de investigación que continúan activos y produciendo,
y hay todavía cientos de publicaciones al año que son las revistas más importantes del mundo. Y bueno, y eso es lo que tenemos que reconocer, pues que también sabemos cómo hacerlo. Ok, de verdad que eso me alegra mucho como futura bióloga, porque creo que es algo que siempre como que nos preocupa, como que después de graduarnos, ¿qué hacer? Pero hoy en día yo sé que hay mucho por hacer y que siempre hay que buscar la manera. Y eso a mí particularmente me llena. Entonces, bueno, buscando un poco más de las preguntas que me gustaría saber sobre esto, tengo una que yo sé que todas las ramas de la biología al final convergen entre sí. En mi caso, yo me fui por la parte de ecología de suelos, en microbiología, y me gustaría saber su perspectiva de por qué ecología. Sí, bueno, eso yo creo que al principio, cuando empecé mi carrera, como fue muy rápidamente enfocada hacia conservación, o sea, la motivación por la que empezamos Provita fue pensar en cómo los científicos podíamos hacer investigación que fuese útil para políticas de conservación. O sea, siempre veíamos cómo nuestra ciencia influyese sobre políticas públicas. Esa era siempre la visión. Y estuvo muy claro rápidamente que de las ramas que podíamos estudiar en la Facultad de Ciencias del UCB, que eran zoología, botánica, tecnología de alimentos, celular y ecología, ecología era lo que nosotros nos sentíamos mucho más ecólogos del grupo inicial de Provita que ninguna de las otras disciplinas, porque la botánica y la zoología estaban mucho más enfocados en taxonomía o en estudios de especies individuales, su historia natural, y nosotros nos veíamos más integrales como trabajando por ecosistemas, por ambientes, por conjuntos de especies, y ecología era lo que nos brindaba esa ventana. Y bueno, pues ahí nos fuimos todos, realmente todo el equipo inicial de Provita terminamos siendo ecólogos. A mí particularmente, bueno, no quiero poner un sesgo porque aquí en el equipo de la Taguara de Darwin, como quien dice, hay de todo un poquito, pero bueno, a mí ecología me encanta porque yo digo que engloba tantas cosas y es como ver un poquito de acá y al final de cómo todo eso converge. Entonces, Claro, particularmente, a mí me encanta. Ajá, bueno, hablando ya que nos estás comentando sobre Provita, nos gustaría que nos contaras qué es Provita y, bueno, ya nos contaste un poco de cómo nace, pero ahondar un poco más en ese aspecto. Sí, claro. Bueno, Provita es una institución fundada en el año 87, es una asociación civil sin fines de lucro. Inicialmente nos fundamos pensando en la conservación de especies, era realmente nuestro llamado, nuestro interés inicial. Hoy en día hacemos una combinación de trabajo, de educación, de investigación, de acción. Son nuestras tres áreas principales. Y siempre con la idea de que la conservación basada en evidencias es nuestro objetivo final, pero sí queremos mantener la comunicación con un público más amplio. Entonces, por eso hacemos investigación, educación y acción. Y al final, de nada, bueno, es menos útil la información si no conduce a rescatar a especies, ecosistemas, a la acción en conservación. Entonces, todos nuestros proyectos tienen ese sesgo final, que es cómo mejorar el estatus de especies y ecosistemas. Hemos trabajado hoy en día, bueno, quizás el proyecto mejor conocido, o hay dos mejor conocidos, los libros rojos de la fauna y de la flora y de los ecosistemas que hemos trabajado nosotros y con otros aliados, con muchos aliados en el pasado. Y el programa de conservación de la cotorra margariteña en la isla de Margarita, en Macanao, donde, bueno, cuando empezamos en los años, principios de los 90, habían 650 cotorras y hoy en día hay 2.000 cotorras a raíz de todas las intervenciones que hemos hecho durante 30 años, mucha experimentación, mucha práctica. También tenemos proyectos muy importantes hoy en día aquí cerca de Caracas, por la colonia Tovar, con el Cardenalito, en el que trabajamos junto con productores de café y de cacao en la producción de café amigable a las aves y le da un valor agregado como producto comercial a los agricultores y a la vez conduce a la conservación de la especie.
tenemos un centro de cría de cardenalito en Turmero, junto con el zoológico Leslie Panting, de que recibimos animales decomisados y los rehabilitamos para reproducirlos y ojalá para reintroducirlos. Hemos trabajado bastante en el sur de Venezuela, principalmente con sensores remotos, haciendo seguimiento a la minería y la deforestación en un proyecto amazónico que se llama RISE, la red amazónica, siempre se me olvida, socioambiental, bueno, siempre se me olvida el nombre completo, pero es una red de colaboración con todos los países y Provita y la Guatániva, aquí en Venezuela representamos al país. Información socioambiental georreferenciada, ese es el nombre de RISE, Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada. Y bueno, y hay muchas otras cosas que hacemos, quizás un poco más pequeñas, algunas más efímeras que otras, y seguro que se me olvida algo muy importante que no estoy diciendo, pero en todo caso, nuestra idea siempre es combinar la investigación con la educación y luego con la acción. Wow, la verdad no tenía idea de tantos proyectos, solamente conocía el del libro de la fauna roja y el de la cotorra margariteña. Y me llama muchísimo la atención el de la georreferenciación, porque casualmente hoy estaba leyendo un paper sobre esto para mi tesis. Yo trabajo en la Reserva Forestal Imataca y bueno, tengo que hablar un poco de cómo ha cambiado lo que es el manejo forestal y las técnicas de georreferenciación para ver el impacto en tiempo real. Me parecen súper increíbles. Entonces, sí. Qué chévere que Provita también esté en ese aspecto, que es el que conozco un poquito más. Qué bueno. ¿Qué trabajo haces en Imataca? ¿Con qué tipo de trabajo haces allá? Yo estudio más que todo es el impacto del manejo forestal en las comunidades, en la funcionabilidad de las comunidades microbianas, ¿ok? El impacto de lo que acarrea los diferentes tipos de manejo forestal en cómo los hongos y bacterias de vida libre realizan la descomposición de la materia orgánica y también en los hongos que son simbiontes, los hongos micorrízicos arbusculares, cómo es su dinámica. Sí, pues yo hice mi tesis de pregrado en Imataca también. ¡Wow! ¡Qué chévere! Trabajando con escarabajos tigre, justamente como bioindicadores de deforestación también en Imataca. Así que bueno, podemos compartir información. Es genial. Bueno, mi bioindicador estrella son los microorganismos. Y va, qué chévere que también compartimos eso. Todos trabajamos en Imataca. Sí. Qué chévere. A ver, profe, y una pregunta. ¿Qué piensa usted, qué impacto social, bueno, ya hablamos de la parte educativa, pero qué impacto social cree usted que ha tenido Provita? Sí, bueno, es una buena pregunta y una pregunta difícil de responder porque seguimos siendo una institución pequeña con un impacto más bien local. Sí creo que en sitios como en la península de Macanao somos un actor muy activo en la isla. Somos actores muy presentes y muy visibles en todos los procesos ambientales, bien conocidos y muy involucrados. Aquí en la Cordillera de la Costa también estamos aumentando nuestra colaboración, integración, influencia con ese tipo de cosas. Hubo un episodio muy interesante para nosotros en el año, creo que fue 99, que publicamos la segunda o la tercera edición del Libro Rojo de la Fauna, que recibimos una llamada del Banco Central para decirnos, una reunión muy confidencial, que estábamos nosotros como con 6 abogados en un cuarto muy elegante en el Banco Central, y era para informarnos que habían decidido colocar en los billetes ilustraciones del Libro Rojo de la Fauna. Esa primera serie de billetes nuevos que fueron en el año 99 eran todas ilustraciones tomadas directamente del Libro Rojo, fotocopiadas del Libro Rojo de la Fauna venezolana y puestas en los billetes. Y para nosotros fue una gran, imagínense, pasar de ser una institución pequeña a estar en las manos de todas las personas, en todos los billetes de todo el país. Fue realmente un salto muy grande. Y hemos siempre estado vinculados de esa forma. El Libro Rojo es utilizado muy ampliamente en Venezuela. Cuando se imprimían libros en papel, llegamos a un convenio con la Biblioteca Nacional y fueron colocados en todas las bibliotecas públicas del país. Muy frecuentemente sale citado
en la prensa, en los medios aquí en Venezuela. Es una de las publicaciones mías más citadas de todas, que tienen, mucha gente la ve y la utiliza. Así que yo creo que, bueno, que en ese sentido podríamos decir que el trabajo de todos nosotros y todos los aliados, porque son cientos de personas que contribuyen de toda la comunidad académica, no gubernamental, sociedad civil, el gobierno, hay mucha gente que colabora con la ficha de los libros rojos. Sí creo que tenemos un puesto como en la conciencia nacional, en el imaginario nacional sobre fauna y flora amenazada de Venezuela. Así que bueno, eso podría ser lo que yo sí quisiera que nuestro impacto, nuestra medida máxima de impacto sería, bueno, que las acciones en conservación gubernamentales y de otras entidades nacionales estuviesen inspiradas y basadas en la información que producimos nosotros con todos los aliados. Esa sería la señal del máximo éxito para nosotros. Bueno, para mí me parece que ese salto de ser una institución pequeña a llegar a los billetes de toda Venezuela creo que es bastante importante. Qué interesante toda esa información. A ver, revisando un poco sobre su currículum, el equipo nos llamó la atención algo sobre el premio Whitley Award. Entonces, nos gustaría que nos contara sobre cómo fue ese proceso. A ver. Sí, bueno, nosotros en esa época, a principios de los años 2000, por ahí, pertenecíamos a una alianza. Provita era el socio venezolano de una alianza que se llamaba Wildlife Trust Alliance, que era una institución basada en Nueva York, que había formado como un consorcio de instituciones en todo el mundo, parecida a Provita, de gente, bueno, que teníamos algo de experiencia, pero que no éramos los más experimentados de todos, que estábamos creciendo y estábamos interesados en conservación. Y Wildlife Trust Alliance siempre mantuvo una muy buena relación con la Fundación Whitley. Ellos tenían una interacción muy estrecha desde siempre, porque se conocían. Y como en el año 2001, 2002, nos propusieron que nos postuláramos el proyecto de la cotorra margariteña para la Whitley, y recibimos la primera donación en el año 2003 de parte de ellos. Luego, en el interín, en los años siguientes, solicitamos 3 renovaciones a esa donación y nos dieron 3 más. Nos solicitamos 4, pero una la rechazaron y nos dieron 3 en los años siguientes. Y luego, un par de años atrás, en el 2019, me invitaron a que me postulara para el premio dorado de ellos, que es un premio que solo se lo dan a gente que antes ya ha sido premiada con el premio básico, digamos, con el premio normal. Así que por 5ª vez la Whitley nos dio financiamiento Provita para el proyecto de la cotorra margariteña, pero esta vez el premio dorado, que tiene mayor reconocimiento, mucho más publicidad y incluye más dinero también que los proyectos anteriores. Pero este dinero todo va para el proyecto, es decir, uno no es un premio que recibe un individuo, sino que tiene que ser una idea que requiere financiación para llevarse a cabo, y ellos financian ese proceso justamente de implementación del proyecto. Lo felicitamos todo el equipo y de verdad que interesante todo esto sobre el premio Whitley. No, particularmente no lo conocía y me parece bastante interesante. Entre otras preguntas, ya para finalizar esta parte científica y conocerlo a usted más ya fuera del ámbito científico, nos gustaría saber qué siente usted ser el presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¡Wow! ¡Qué largo! Sí, por eso siempre usamos las siglas SSC UICN. 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 Bueno, para mí, cuando yo estaba por graduarme en la central, aquí, bueno, justo después que me gradué, vino el Congreso Mundial, el Congreso Mundial de Parques del 92, aquí en Caracas, y que fue en el Hotel Hilton. Y yo había terminado mi pregrado mi seminario de grado, lo hice sobre una técnica que se llamaba análisis de viabilidad poblacional, que era una técnica para medir riesgo de extinción de especies simuladas, un modelo matemático, un modelo computacional. Y en esa reunión del 92 vino Bob Lacey, que era era en ese momento, no era todavía presidente de la comisión, creo, pero
ya estaba candidateado. Y Bob había sido mi asesor en ese seminario de grado. Cuando Bob vino a hacer su presentación, que era sobre un análisis de la poblacional de un monito tití colombiano, la sesión que él dirigió no tenía traducción simultánea porque no había traducción simultánea, pero él hablaba inglés, no hablaba castellano, y entonces yo me ofrecí para ser su traductor simultáneo. Me paré al lado de él durante 2 o 3 días de la reunión a traducir el castellano, y como recién había hecho un seminario sobre ese tema, conocía todos los términos, estaba muy al día con la bibliografía, estaba como actualizado. Y justo cuando terminó ese evento, ellos me invitaron a formar parte de uno de los grupos de especialistas de la comisión, el grupo de especialistas en cría en cautiverio se llamaba en esa época, hoy en día se llama grupo de especialistas de planificación y conservación. Y ahí empecé a trabajar con ellos. Al poquito tiempo publicamos el libro rojo de la fauna, y Franklin Rojas Suárez y yo, que fuimos los coautores, fuimos al primer Congreso Mundial de la Naturaleza, que fue en Montreal en 96, en Canadá, y a nombre de Provita, que ya era miembro de UICN, metimos una resolución, una moción, se llama en ese momento, una moción pidiendo a la Unión que tomara en cuenta los libros rojos nacionales, porque nos parecía que no era correcto que la información del libro rojo nacional no coincidiera con la lista global, especialmente para el caso de especies endémicas, porque las endémicas, la categoría nacional y la categoría global debería ser la misma. Y nuestra hipótesis en ese momento era que ellos simplemente estaban ignorando a los expertos nacionales y se quedaban con sus redes internacionales para hacer las evaluaciones. Cuando llegamos a Montreal, me dicen Simon Stewart, que fue después el presidente de la comisión antes de mí, y Georgina Mays, que fue la que inventó las categorías de listas rojas, me dijeron, bueno, si no estás de acuerdo cómo hacemos las cosas, ¿por qué no te unes a este grupo de trabajo y contribuye? Entonces me sumé a la discusión, pasamos la resolución en Montreal, y al año siguiente me invitaron a formar parte del grupo de listas rojas nacionales de UICN. Luego me pidieron que presidiera ese grupo, luego me invitaron a vicepresidente de la comisión y luego me eligieron. Entonces toda mi carrera, desde que yo me gradué en adelante, incluido el posgrado, incluido todo el trabajo en Provita, siempre estuvo muy estrechamente vinculado a UICN y siempre muy estrechamente vinculado a la Comisión para la Supervivencia de las Especies. Cuando Simon me pidió que fuera su vicepresidente, al final del primer lapso, que duró 4 años, él me dijo que, bueno, que venía el segundo lapso, que él le tocaba, era su segunda, no tenía posibilidad de renovarlo, son solo dos lapsos máximos, y que pensaba yo si me iba a lanzar de presidente. Y honestamente, la purita verdad, yo no había pensado en eso en ese momento, no se me había ocurrido, simplemente no me había pasado por la cabeza, pero me pareció natural, me pareció lógico, porque si uno pasa 8 años de vicepresidente, lo esperado es que tener como la experiencia y el conocimiento para ser un buen candidato. Tampoco lo había pensado nunca, porque nunca había habido antes un presidente de la comisión que no fuese de Norteamérica o de Europa. Entonces realmente no tenía un modelo que seguir, pues. Y bueno, me lancé y me eligieron. Así que allá estoy desde hace 5 años, el 2016. Y ahora en septiembre es el Congreso Mundial para la Naturaleza nuevamente. No tengo rivales, no hay otro candidato. Entonces me reelegirán, y 4 años más hasta el 2021, hasta el 2024. O sea que usted es el primer presidente latinoamericano de la UICN. Primero, que no es ni norteamericano ni europeo. O sea, el primer latinoamericano, africano, asiático, todo lo demás. ¡Wow! ¡Qué honor! Sí, Mucho no, éxito total. de verdad en los años que le preceden. Bueno, ya entonces ya lo conozco un poco más. Bueno, conocemos aquí todo el equipo de la Taguara de Darwin un poco más en su ámbito científico, pero para hacer un poco más amena esta charla, aquí en la Taguara nos gusta jugar a algo que es como un piensa rápido, ¿ok? Yo le voy a dar 2 opciones y usted tiene segundos para pensarlo y después me va a decir el por qué eligió esa opción, ¿ok? Okay, muy bien. Son cosas que, por ejemplo, piensa rápido. ¿Montaña o playa? Playa. Ok. ¿Pizza o hamburguesa?
Hamburguesa. ¿Series o películas? Películas. Películas. Ok, vamos a dejarlo ahora por ahí. Empezamos por la playa. Ya me imagino más o menos por qué la playa, porque bueno, ya contó que toda su vida inició en la sabana, pero cuéntanos un poco más. Sí, no, yo me siento totalmente marino, o sea, es como donde me siento más cómodo, me disfruto más, donde estaré, y no solamente playa, es como Caribe, playas con aguas tibias y transparentes, no me gustan las aguas heladas, ni me gustan los cielos nublados, me gustan los cielos azules, y me gusta mucho de la vegetación tropical al lado del mar, es una cosa que siempre me atrae, bueno, que yo creo que es un poco el imprinting propio de mi experiencia personal, que para mí eso es lo que significa playa. Perfecto. La segunda que elegimos fue pizza hamburguesa, bueno, hamburguesa. Hamburguesas, que yo soy muy carnívoro, debo reconocerlo, y me encantan las hamburguesas. De hace unos años para acá he adoptado el modo de vida paleo, que no como carbohidratos, ni panes, ni arroz, ni pasta, ni granos, ni lácteos, o muy poquito de todo eso. Entonces yo me hago las hamburguesas con un pan de plátano que ya tengo, una técnica que he desarrollado que me gusta mucho. Pan de plátano, wow. O sea que, oye, me interesa eso porque tengo familiares celíacos y creo que sería increíble Es esa facilísimo. receta del pan de plátano. Un plátano verde, pero no verde, verde como piedra, sino ya medio pasando, o sea, cuando empieza a ponerse amarillo, pones un plátano, 2 huevos, un poquito de harina de plátano y un poquitico de polvo de hornear o bicarbonato, perdón, y listo, al horno y queda una cosa fabulosa, espectacular. Pruébalo. Oh, si no, definitivamente voy a hacer la prueba. En estos Una días lo que licuadora, hice. ¿no? Toda una licuadora y eso Ok. queda un poquito líquido, medio cremoso y es perfecto. Oye, me encanta. Ayer casualmente, aparte de su cumpleaños, también cumplió años una tía mía y ella desafortunadamente es celíaca y lo que hice es una torta de harina de arroz, la crema de arroz poli de bebé. Le hice una torta de naranja, le quedó muy buena. Qué bueno, perfecto. Ok, y la última fue películas o series. ¿Se Sí, eligió? las series para mí son una cosa más reciente. Esas series como que se ven hoy en día. Yo realmente siempre vi televisión, qué sé yo, normal, pero yo cuando estaba estudiando biología estaba dividido entre ser biólogo y ser cineasta. Siempre me gustó Wow. mucho el cine. Tenía muchos amigos cineastas y hice de extra en un par de películas, pero más que todo quería estudiar dirección. Al final no funcionó porque mi vida científica me absorbió y cuando estaba estudiando posgrado pensé que de repente, como era cerca de Nueva York, pensaba que de repente podía en los veranos o y existían opciones de hacer cursos y diferentes cosas, pero realmente no me dio tiempo y era muy costoso. Entonces al final me quedé con la ciencia, pero quién sabe, quizás vuelva al cine más adelante en mi vida. ¿Y cuál es su género de películas favoritas? Me gusta de todo, realmente yo veía todas las películas, qué sé yo, en esa época, cuando estaba en la universidad, no había ninguna película que no haya visto, simplemente era como todo lo que estaba disponible, desde películas malas hasta buenas. Sí me gusta, siempre fue una película buena por encima de todo. Yo siempre cito a Aldemaro Romero, el papá, que él decía que hay dos tipos de música, ¿no? Música buena y música mala. Y yo creo que me siento igual con el cine, es películas buenas y películas malas. O sea que usted es de los que, como mi papá, que antes de ver una película primero ve los actores y dice, ay, Sí, esta tiene tantos Oscars, esta seguramente es una muy buena película. sí hago eso, sí hago eso. A ver, y una película que le haya marcado, que diga, de todas las películas, siempre, siempre hay una que puede ver 500.000 veces y no se cansa. ¿Cuál Sí, sería? es Blade Runner, la película que vi. ¿Cuál? Blade Runner, de Ridley Ok. Scott, con Harrison Ford como un cazador de replicantes. La debo haber visto 20 veces posiblemente. Y hay una época cuando la veía muy frecuentemente que podía recitar
el diálogo de secciones larguísimas de la película de memoria porque la había visto tanto que me la sabía, pero siempre me pareció fantástica esa película. ¿Y un actor favorito que tenga? Es más difícil porque me gustan muchos, Buenísimo. quizás Harrison Ford es uno de ellos que realmente siempre, porque los personajes de él que fueron, bueno, el cazarreplicantes de Blade Runner y luego Indiana Jones y Han Solo en las Guerras Galaxias, son tres personajes fabulosos y los tres siempre me gustaron mucho y él me divertía como su personalidad, pues su forma de ser. Qué chévere, a mí también me fascina Harrison Ford, así que compartimos eso. Bueno, en cuanto a lo de cineasta, me llama mucho la atención. En mi otra, aparte de biología, otras cosas que me encanta es más que todo el maquillaje de efectos especiales, maquillaje de películas. Creo que es algo que en algún momento de mi vida quiero profundizar. He visto muchos videos de YouTube ni eso para conocer técnicas, pero wow, es muy costoso. Yo digo, es algo que algún día voy a probar, así que lo entiendo en cuanto al... No es lo mismo, pero ahí más o menos relacionado. Bueno, ya creo que ya estoy viendo el reloj y ya nos queda poco por compartir. Entonces, para nosotros ha sido un placer de verdad haber compartido con usted. Ha sido muy importante todo esto que nos ha contado sobre Provita, el libro rojo de la fauna, y aparte de sus gustos, creo que eso hizo más amena la charla. Y bueno, finalmente, para todos los que están viendo la Taguara de Darwin, les comento que el profesor que acabamos de entrevistar es uno de los científicos venezolanos más citados, así que eso nos llena muchísimo. Ya vieron que es presidente de Provita, de la UICN. Y para finalizar ya esto, como investigador, como persona, usted elige. ¿Usted cree que ya ha llegado, bueno, es que todo como investigador, ¿usted cree que ha llegado con todo lo que ha logrado, que ha sido bastante, a la cúspide de su carrera científica? Bueno, espero que no. Yo creo que mientras tenga cómo seguir haciéndolo, lo haré. Yo, de hecho, como sé que el término de mi presidencia de la comisión de UICN expira en 4 años, tengo que empezar a pensar ya en qué viene después, ¿no? ¿Qué voy a hacer después de eso? Porque ha absorbido mi vida por muchísimo tiempo, ya por una década o más. Entonces, sí, bueno, yo quiero volver a ser mucho más activo en conservación en Venezuela, recuperar equipos de investigación con mis estudiantes, que bueno, que todavía los tengo, pero estoy mucho menos activo en ese tipo de actividades. Sí quisiera integrarme a las actividades de campo que hacemos. Trabajo mucho con tiburón ballena, con colegas aquí también en la costa, en Chichiriviche de la Costa. Tengo como uno de mis sueños era ser buzo y hasta unos años atrás ya me certifiqué y tengo montones de diferentes especializaciones y hay pocas cosas que me gustan más que estar a 30 metros viendo tiburón ballena, así que espero poder hacerlo mucho más. También otra pregunta antes de finalizar. Si realizara un proyecto con un personaje histórico, ¿con quién le gustaría hacerlo? Sí, bueno, volviendo quizás a mi inspiración, alguien como Jacques Cousteau sería fabuloso poder ir al Polo Norte y meterme abajo un témpano con él o alguna cosa por el estilo, ver unos narvales, un oso polar, algo así. Creo que sería ese tipo de aventura que escogería. Excelente personaje, coincido con usted. Bueno, finalmente, muchísimas gracias. Nos gustaría saber si estaría dispuesto a seguir realizando actividades en conjunto con la AVEB, que es la Asociación Venezolana de Estudiantes de Biología, que somos los organizadores de esta Taguara. Claro, encantado, siempre a la orden, cuando quieran. Y Para espero que nosotros, cuando salgamos de esta situación actual podamos hacer un evento en persona. oye, eso estaría súper fabuloso y ya lo voy a anotar y no se nos va a olvidar.
porque eso asegura. Buenísimo. Bueno, finalmente los micrófonos están abiertos para usted. Cualquier cosa que quiera comentar, que quiera decir a los diferentes televidentes, a las personas que escuchan la Taguara de Darwin, el micrófono es suyo. Yo creo que una cosa, desde mi perspectiva personal, un mensaje, una lección que he aprendido, es que la conservación funciona. Nosotros siempre estamos escuchando malas noticias que tienen especies, ecosistemas destruidos, muerte, etcétera. Pero hay mucha evidencia, muchos ejemplos de especies que han sido rescatadas de la extinción, de ecosistemas que han sido recuperados por la acción humana premeditada, planificada, implementada con cuidado y con premeditación, como digo. Entonces, si uno calcula, si uno compara la cantidad de recursos que se invierten en destruir la naturaleza y lo compara con la cantidad de recursos que se invierten en conservar la naturaleza, por supuesto que nos van ganando. Hay mucho más que se gasta en destruirla. Pero si logramos voltear la balanza, aunque sea un poquito, en favor de las especies y ecosistemas, la naturaleza se recupera. Hay mucha evidencia de que la naturaleza se recupera. Así que lo que yo invito a todos es que nos sumemos a estos esfuerzos, que creamos, no solamente creamos ciegamente por fe, sino creamos porque hay evidencia de que efectivamente ese es el caso y que definitivamente podemos hacerlo. Creo que es un excelente mensaje y me sumo a usted. Creo que hay que seguir concientizando a todas las personas y creo que siempre hay algo por hacer. No hay que quedarse de brazos cruzados. Bueno, muchísimas gracias de verdad una vez más. La Taguara de Darwin es suya, así que puede volver cuando usted quiera. Y bueno, esto ha sido la entrevista al profesor Jean-Paul Rodríguez y seguiremos ahondando más sobre diferentes aspectos aquí en la Taguara de Darwin. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Luego. Estuvo bastante interesante, de hecho. Este profesor, señor John Paul, es una persona bastante llamativa. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención de su relato, su cuento, es acerca de cómo inició, o sea, su pasión respecto a la biología. Y es que menciona a Jacques Cousteau, que era un explorador de esos que uno dice súper fantabulosos. Y es calidad cuando uno contrasta las personas que influencian a la nueva generación de científicos. En mi caso, es una mezcla entre el superabuelito del Reino Unido, David Attenborough, con sus documentales súper geniales, y una pequeña pizca de Discovery en la escuela, que a pesar que esos programas me parecían interesantes, me daban demasiado sueño, no sé por qué, pero Discovery en la escuela era interesante y siempre me dormía. Y en tu caso, ¿cuáles fueron tus inspiraciones, Joseph? En mi caso es un poquito más particular, ¿no? Porque no es nada así que tú digas, wow, no. En mi caso me llevan a estudiar, pasarme toda mi infancia viendo Discovery y viendo Nat Geo, o sea, pero era todo el bendito tiempo. Y después, quien me inspira a decir, bueno, voy a estudiar biología, es CSI. ¿Qué te parece? Ok. Yo quería trabajar en un laboratorio como los de CSI y hacer cosas de genética y decir, wow, yo quiero, o sea, no, nada que ver con todos ustedes, pues, o sea, mis razones son súper random. Claro, está bien, es que Horacio Kane tenía su encanto. Bueno, si nos ponemos con programas de televisión que no sean documentales, también una de las cosas que más me encariñaron con la ciencia, estoy seguro que quizás más personas de mi edad se sentirán identificadas, fueron Los Cazadores de Mitos, que quizás ellos no Oye, sí. No exponían Sí, sobre hasta biología. mí. Exacto, ellos eran física, ingeniería y química hasta cierto punto. Pero sí. el que tú pudieras ver la aplicabilidad de las cosas y yo, wow, de la mano de el Heinemann y el Salvaje. Sí. Era... Sí, y después los tres chicos que tenían otra parte del programa. Sí, que
que eran especialistas en sus cosas, que algunos eran más interesantes que otros, pero tenían su encanto. Sí, habían unos mitos que eran más chéveres que otros, pero uno igualito los veía todos y todos eran espectaculares. Exacto. Una parte que me pareció muy, muy, muy interesante en la entrevista, creo que fue lo que más me hizo decir, wow, no puede ser, fue que utilizaran los animales del libro rojo para los billetes que salieron pues, ya hace muchísimo tiempo, pero eso fue como que, wow, no puede ser. Porque yo, por ejemplo, me pasa que tengo como que la ciencia por un lado y lo que pasa en el resto del mundo por el otro, o sea, como que no, en mi cabeza no terminan de cuadrar todo el tiempo, tal vez sea por la rama por la que yo me voy, a ti no te debe pasar eso. Bueno, es que la política y la ciencia la gente considera que deberían estar separadas y no, para nada, o sea, porque ¿quiénes son los que...? No. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de la vida cotidiana, ¿no? Ah, y bueno, de hecho, Joseph, respecto a eso de los billetes, cuando escuché la entrevista me quedó algo peculiar, bueno, no peculiar, sino como una espinita en cierta forma, y es que varios de estos animales que están en peligro de extinción y que nuestro súper llamativo gobierno comentó que su aparición de estos animales en los múltiples conos monetarios que han surgido, se han emitido, era una medida de demostrar su apoyo a la conservación del ambiente, pero luego realizan actividades que son incongruentes con esos enunciados. Pero bueno, para hablar de controversias, no vamos a caer aquí, pero solo quería... No, claro, obvio. Ese es mi punto personal, no necesariamente es el punto completo de las personas de la ABEP, tranquilos, ¿sí? No los voy a arrastrar todos en un juego, no, tranquilos. Otra cosa que me gustó mucho es que nosotros pensamos que los científicos se dedican nada más a ciencia o les gusta nada más la ciencia, pero estamos totalmente equivocados. O sea, no solo tenemos a Victoria y en este caso al señor Jean Paul, sino también hay muchas personas que yo conozco que estudian ciencia y por otro lado hacen cosas de arte. O sea, suena como loco, ¿no? Bueno, tan loco, no, o sea, yo en mi No, loco me parece que haya tantas coincidencias y que hay muchas personas que se dedican a la ciencia y al arte al mismo tiempo. Por ejemplo, yo toco violín, toco piano, estudié ballet muchos años, y hay otras personas que conozco que también estudiaron música mucho tiempo, otras personas en teatro, etcétera. Me parece curioso. Bueno, a modo general, a veces la gente piensa que no, solo devoto a mi profesión, la ciencia. No, mira, tú eres más que un científico, puedes tener otras cosas que te apasionen el cocoro. Claro. Bueno, también respecto a las personas que toman el arte, de hecho hay muchos fotógrafos, o sea, los científicos que utilizan la fotografía como medio de expresión tienen como tanto talento o lo hacen también porque ellos saben exactamente qué es lo que quieren capturar y cómo lo quieren transmitir. ¿Por qué? Porque su trasfondo biológico les dice, mira, esto es lo que tú tienes que representar. No están tan sometidos a la subjetividad genérica de los artistas de lo voy a capturar solo porque me pareció bello, sino que el científico sabe por qué le pareció bello, o al menos tiene una idea más o menos clara de por qué. Claro, y no son dos cosas que por decirlo de alguna manera, caminan por hacer contrarios, sino que van más o menos de la mano de alguna forma. Bueno, yo creo que ya va a ser hora como que de ir cerrando la Taguara. Estuvo muy chévere la entrevista, de verdad que qué bueno que Vicky pudo hacerla y nosotros pues poder escucharla y compartirla con todos los demás, ¿no? Sí, fue una experiencia bastante interesante. De hecho, esperamos poder traerles nuevas entrevistas con distintas personalidades científicas, no solo de la comunidad científica venezolana, sino, quién sabe, si del mundo entero. Por eso no se pierdan el resto de la temporada y las temporadas que vienen. Bueno, eso ha sido todo por nuestro programa de hoy. Muchas gracias, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos nuestros super mega recontra miembros de la web, que son poquitos, pero trabajan como un montón. Y sin ellos este podcast no hubiera sido posible. Oye, Carl, se nos había olvidado informar que nos tomaremos un micro receso.
Cierto, es que las clases ya van a comenzar pronto y es mejor tenerlo todo listo porque a nadie le gusta raspar. Es verdad, pero sin embargo, no dejaremos de traerles sus noticias favoritas, obviamente científicas. Y bueno, recuerden darle like, compartir y si están en YouTube, activar la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de este podcast y puedan enviárselo a sus amigos y familiares. Esto nos ayudaría muchísimo para llegar a más personas. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @avep_be en Instagram y Twitter y que nos pueden encontrar en Facebook como Asociación Venezolana de Estudiantes de Biología. Dejen sus comentarios y preguntas en el video de YouTube o en nuestras redes sociales y nosotros se los responderemos gustosamente. Y si sus preguntas son lo suficiente interesantes, pues hasta pudiéramos hacer un programa solo con ellas. ¿Qué tal? Mi nombre es Khalil Mullah y me pueden seguir como @Khalil Mullah. Hay que revisar la descripción porque es raro mi nombre. No raro, no común. ¿Y en dónde te pueden encontrar, Cal? En Instagram, sí, es verdad. En Instagram y Twitter también, pero eso no lo uso. Eso es para lo académico. Y yo soy Jose Santana. Me pueden seguir en Instagram como @Jose14. Nos vemos dentro de 15 días para un nuevo capítulo de tu espacio científico favorito. La Taguara de Darwin, ciencia al borde de la barra. Chao. Chao, chao.